Buenos días a todos. Gracias, Vicente. Mi nombre es Víctor Castrillo y, bueno, soy del Departamento de Reactiva y hoy hablaremos de lo que es algo tan habitual como la energía reactiva, ¿no? La energía reactiva, la que conocemos hasta el día de hoy, es la energía inductiva, es la que se penaliza, ¿no? Como sabéis todos. Lo que pasa es que ahora entra en juego otro concepto, que es la capacitiva, y la cual, como vais a ver en las próximas diapositivas, va a ser penalizable. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a partir de ahora, cuando hablemos de energía reactiva, no solo tenemos que pensar en reactiva inductiva, sino en reactiva también capacitiva. Como dice mi compañero Josep García, ahora la energía reactiva le tenemos que poner dos apellidos, ¿no? La reactiva inductiva, reactiva capacitiva, ¿no? Permitidme que empecemos inicialmente a ver qué es la energía inductiva, la que conocemos. Bueno, la energía inductiva siempre pongo como ejemplo este caso. Imaginaros que estáis en un gimnasio y que estáis en una cinta y estáis corriendo y vuestro objetivo es hacer 5 kilómetros. El señor de la derecha, evidentemente, conseguirá los 5 kilómetros, igual que el señor de la derecha, de la izquierda. ¿Dónde está la diferencia? En que el señor de la derecha le va a costar mucho más porque ha puesto una inclinación. Esto, si lo trasladamos eléctricamente, si vemos el famoso triángulo de potencias, vemos que el consumo, el objetivo de los 5 kilómetros sería la energía activa, que es la potencia que necesito para desarrollar para trabajo útil de mis cargas. Pero después hay ciertas cargas que necesitan crear campos magnéticos, que es la que genera la reactiva inductiva. La suma de las dos, ¿vale? La suma, digamos, vectorial, resultaría la energía aparente, que es la potencia aparente que estamos solicitando al transformador. ¿De acuerdo? Esta sería la reactiva inductiva, la reactiva que conocemos a día de hoy. Pero claro, entra en juego, como hemos dicho, la capacitiva. Entonces, la capacitiva sería exactamente igual que la inductiva, pero en sentido contrario. Es decir, si os fijáis en el triángulo de potencias, yo tengo una energía activa, que es la que necesito para mis cargas, para trabajo útil, pero hay otra energía reactiva, en este caso capacitiva, que la generan, ahora lo veréis, tanto sobrecompensaciones por baterías de condensadores como algunas cargas que ya existen en la instalación que son de naturaleza capacitiva. La suma de las dos, al final, es lo que estamos solicitando al transformador de potencia. Entonces, como os decía, parte de la energía capacitiva. ¿Qué ocurre cuando yo tengo una batería de condensadores, que es el caso más habitual en una instalación, que está sobrecompensando? Es decir, está inyectando más capacitiva de la que necesito para compensar la inductiva. Pues que se supone que estoy excediendo de capacitiva la instalación. ¿Y esto por qué se genera? Por lo que hemos dicho, por sobrecompensación en baterías. ¿Esto qué supone? Supone subidas de tensión que pueden dañar a los equipos electrónicos y pueden variar la tensión, y después, evidentemente, un exceso de corriente capacitiva que genera el exceso de sobrecompensación en la batería de condensadores. ¿Solo es la batería de condensadores la que genera capacitiva? Como he dicho antes, no. Hay ciertas cargas que tienen naturaleza capacitiva que también inyectan capacitiva a la red, como pueden ser LEDs, servidores, ordenadores, las propias compensaciones fijas de los condensadores, que hayan largas líneas de distribución, ¿vale? Etcétera. Entonces, ventajas a la hora de compensar la energía reactiva, en este caso sería la inductiva. O sea, ¿qué ventajas tiene el hecho de que yo instale una batería de condensadores en mi instalación? Primero, lo que estoy consiguiendo es un aumento de la capacidad de la instalación. Es decir, que si imaginaos yo tengo una instalación con un coseno de phi de 0,8 e instalo una batería de condensadores que me consiga un coseno de phi 1, ¿vale? Estoy reduciendo la potencia aparente un 25%. ¿Eso qué quiere decir? Dos cosas. Que el transformador va a trabajar mucho más desahogado, y segundo, que tengo un 25% más de potencia
que puedo utilizar si algún día tengo que ampliar cargas, ¿no? Otro beneficio sería la mejora de tensión de red. Evidentemente, si compenso reactivo, reduzco potencia. Si reduzco potencia, reduzco corriente. Y si reduzco corriente, los niveles de tensión son mucho mejores. Os voy a poner un ejemplo. Imaginaros que tenemos una instalación con un transformador de 800 kVA y una potencia activa de 600 kilovatios, ¿vale? Haciendo el cálculo por el triángulo de potencias, podéis ver que teniendo un coseno de phi de 0,82, lo calculamos y según el cálculo, la potencia reactiva que yo estoy consumiendo es de 418 kilobares, ¿vale? Pero si os dais cuenta y sumamos, como hemos dicho antes, la parte de potencia activa, que son los 600 kilovatios, más los 418, nos resulta que estamos solicitando al transformador de potencia una potencia aparente de 731 kVA. Y hemos dicho que el transformador es de 800, es decir, está trabajando a un 91% de su capacidad total, o sea, está al borde de llegar a saturación ese transformador. Entonces, ¿cómo podemos reducirlo? Como hemos dicho antes, imaginaos que buscamos una solución, una batería de condensadores que nos compense a un coseno de phi objetivo de 0,98 inductivo, ¿vale? Lo hacemos con 0,98 y así incluso estamos alejados de la posible futura penalización que veremos más adelante, ¿vale? Por capacitiva. Nos quedamos en 0,98 y vemos que, ¿cómo lo calculamos? La reactiva sería siempre la potencia por la tangente del coseno de esa instalación, es decir, potencia por arcotangente. Claro, si yo inicialmente tenía un coseno de phi de 0,82, lo que hago es potencia por la tangente del coseno de 0,82, el medido, menos la tangente del coseno objetivo que quiero tener, que es 0,98. Es decir, la diferencia sería el arcotangente de 0,82 sería 0,69, como podéis ver abajo, y el arcotangente del coseno de 0,98 sería 0,20. Haciendo ese cálculo, al final resulta que la batería de condensadores que debería dimensionar tendría que ser de 294 kilobares. Si inicialmente teníamos unos 415 kilobares de reactiva y yo instalo una batería de condensadores de 294, estoy reduciendo la reactiva a 124. Pero lo que es más importante, si os dais cuenta en el triángulo, hemos reducido de 710, 713 kVA iniciales que teníamos, pasamos a 612 kVA. Esto es muy importante porque lo que se demuestra es que instalando una batería de condensadores estamos reduciendo la potencia que estamos solicitando al transformador. Esto traducido de otra manera, ¿qué quiere decir? Después de la conexión de esa batería de condensadores, ¿qué hemos conseguido? Disminución, como acabo de decir, de esa potencia aparente un 19%. Hemos pasado de 731 kVA a 612. Con lo cual, estamos aumentando la potencia admisible que puede tener el transformador. Si el transformador es de 800 kVA y hemos reducido a 612, disponemos de 188 kVA. Y de esa manera conseguimos lo que hemos hablado anteriormente. Hago que el transformador trabaje más desahogado y tengo posibilidad de poder ampliar cargas sin tener miedo a que pueda llegar el transformador a saturación, ¿no? Mismo ejemplo, pero trasladado a corriente. ¿Qué corriente yo consumo o consumía antes de instalar la batería de condensadores? Si veis, a la parte izquierda, corriente sin batería, la corriente es la potencia aparente partido la tensión nominal de la instalación, que es 400, dividido raíz de 3. Entonces, lo que me demuestra es que estaba consumiendo inicialmente 1056 amperios. ¿Qué ocurre cuando instalo la batería de condensadores? Fórmula de la derecha. Los 612 kVA lo pasamos, esto no lo he comentado, lo multiplicamos por 1000 porque los kVA los pasamos a los kilovoltamperes, los pasamos a voltiamperes, ¿vale?
dividido igual, 400 raíz de 3. Y entonces vemos que hemos reducido de 1056 a 884 amperios. Entonces, la reducción, como veis, la reducción de corriente demandada es de un 16%, pero lo más importante, a nivel de eficiencia energética en mi instalación, se demuestra por la fórmula de potencia por Joule, resistencia por intensidad al cuadrado, que las pérdidas se reducen un 30% en la instalación. En conclusión, una batería de condensadores lo que me hace es reducir potencia aparente, o sea, potencia que yo solicito al transformador, y me reduce corriente, la corriente demandada. Ya hemos visto cómo se podría calcular a nivel de energía reactiva o qué efectos tendría el colocar una batería de condensadores, ¿no? Entonces, ¿cuál es la situación actual a nivel de penalización de reactiva? Bueno, pues como todos sabéis, no me voy a extender mucho, pero sabéis que se penaliza todo lo que sea por debajo de coseno de phi 0,95. Y que si miráis la columna de la derecha veréis que los precios oscilan entre coseno de phi por debajo de 0,8 y coseno de phi por encima de 0,8. El precio es de 0,04 por encima de 0,8, 0,06 por debajo de 0,8. Esto es muy importante que os quedéis como dato, porque luego lo vamos a comparar al precio que se paga, que se va a pagar el kilobar capacitivo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la situación actual? Bueno, 0,95 no se paga, por debajo de 0,95 se paga. Entonces, a partir del 1 de noviembre, ¿qué ocurre con todo esto? ¿Dejamos de penalizar por inductiva o seguimos pagando, no seguimos pagando? ¿Cómo queda? A partir del 1 de noviembre se sigue pagando la inductiva de la misma manera que se ha pagado hasta ahora, ¿vale? Pero entra en juego la penalización por capacitiva. Entonces, ¿quiénes son los que, digamos, están en peligro de poder pagar capacitiva? Son todos aquellos abonados que tienen un contrato en media tensión o lo que es lo mismo, tienen transformador de potencia propio. Entonces, la forma de aplicar esa penalización, ¿cómo será? Será de manera horaria, ¿vale? De manera horaria, todos los excesos de capacitiva que superen el 0,98 capacitivo. Mirad que aquí estoy hablando de manera horaria. Quiere decir que a diferencia de las penalizaciones por reactiva inductiva, que es la que conocéis, que va en función de un promedio mensual, la capacitiva se va a penalizar hora a hora. Lo que hará el contador es contar la capacitiva que se consume cada hora y todo lo que exceda, como veis más abajo, el 20% de consumo de activa en capacitiva, ese exceso de capacitiva se pagará. ¿A qué precio se pagará? A 0,05 el kilobar capacitivo. Daros cuenta de una cosa, 0,05 es prácticamente los mismos precios que se están manejando en la parte de reactiva inductiva. Y otro punto importante, aquí estamos diciendo, ¿vale?, que se está penalizando hora a hora, se controla el consumo de capacitiva hora a hora. En la inductiva no, en la inductiva es el promedio medio de todo el mes. Como podéis ver, la capacitiva es mucho más penalizable, mucho más restrictiva. ¿De acuerdo? Entonces, ¿se paga por toda la capacitiva de todo un día? No. Se paga solo el periodo 6. Dentro del contrato de media tensión solo se paga la capacitiva que comprende en el periodo 6. ¿El periodo 6 qué comprende? Pues de lunes a viernes, de las 12 de la noche a las 8 de la mañana y las 24 horas de los sábados, domingos y festivos. Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta, porque si empezáis a contar todas las horas de un año, de 12 de la noche a 8 de la mañana y sábados, domingos y festivos, implica el 51% de las horas totales de un año. Entonces, si sumamos eso, sumamos el 0,05 euro por kilobar capacitivo y sumamos que el control no es mensual, sino que es horario de cada hora, podéis ver que la penalización puede llegar a ser incluso mucho más grande de la que puedes tener en la parte de inductiva. Es decir,
del periodo 1 al periodo 5 seguirás penalizando por reactiva inductiva como hasta ahora, y en el periodo 6 penalizarás por todo lo que he explicado de energía reactiva capacitiva. Esto trasladado, ¿a qué situación nos quedará? Si veis el quesito de la 2019, vemos que la parte roja, la parte que es penalizable, a día de hoy se penaliza desde el coseno de φ0 hasta por debajo de 0,95 inductivo. ¿Qué ocurrirá a partir del 1 de noviembre de 2020? Veis que la zona roja amplía considerablemente hasta el 0,98 capacitivo, con lo cual nos queda un reducto muy pequeño entre 0,95 inductivo y 0,98 capacitivo, el cual no será penalizable. El resto va a ser penalizable tanto si es por la parte de inductiva o si es parte capacitiva. Para mostraroslo económicamente con un ejemplo práctico, imaginaros que tenéis una instalación de 630 kVA, ¿vale? Y resulta que por un estudio más o menos hemos descubierto que el exceso promedio de capacitiva que se puede tener una instalación de este tipo en el periodo 6 es de 30 kilobares capacitivos a la hora, el exceso, ¿vale? Si contamos que al cabo del mes, en el periodo 6, hay unas 368 horas, la penalización al final mensual solo de capacitiva, aquí no entra la inductiva, solo de capacitiva, sería de más de 550 euros. Y si esto lo multiplicamos por 12 meses del año, estamos hablando de 6.600 euros. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que a día de hoy no estamos penalizando, pero sí que es importante que empecemos ya a valorar, a medir nuestras instalaciones y sobre todo a asesorar a los clientes que sobre todo las instalaciones que tienen contrato en media tensión empiecen a variar su compensación de reactiva a sistemas de compensación de reactiva que no les hagan penalizar por capacitiva. Esto lo veremos a continuación, ¿de acuerdo? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Hay que empezar a cambiar la mentalidad, hay que pensar que no solo se va a penalizar por reactiva inductiva como hasta el día de hoy, sino que en un futuro muy, muy cercano vamos a empezar a penalizar por capacitiva. Con lo cual hay que buscar soluciones al respecto. ¿Cómo dimensionamos normalmente una batería de condensadores en una instalación? Muy fácil. Normalmente nos encontramos dos panoramas. Uno es cuando la instalación no existe, sino que es una instalación que está en proyecto, ¿vale? En fase de ingeniería, digamos, y otra es cuando la instalación existe. ¿Qué ocurre cuando es un proyecto nuevo? ¿Cómo podemos calcular la reactiva en una instalación? Pues teóricamente, como os he dicho antes, la reactiva es la multiplicación de la potencia activa por la tangente del coseno de phi teórico, en este caso, que yo pueda tener en la instalación, ¿vale? Por eso sale tangente inicial menos tangente objetivo, porque yo a través de las cargas calcularé un coseno de phi medio que pueda tener 0,80, 0,85 y tendré que restarlo por el arcotangente del coseno objetivo que quiera. Coseno de phi 1, coseno de phi 0,98, el que queramos calcular. Todo eso se calcula, esa fórmula se calcula para cada una de las cargas que yo tenga en la instalación que sean consumidoras de reactiva. Todas al final, cuando tenga calculado todos los consumos de reactiva, los sumaré y después los multiplicaré por un factor de simultaneidad. ¿Por qué? Porque evidentemente en una instalación no voy a tener todas las cargas conectadas las 24 horas del día, ¿vale? Esta manera de dimensionar la batería, ¿qué punto positivo tiene? Pues bueno, que puedes hacer el cálculo teórico de la batería de condensadores. Pero en cambio, ¿qué punto negativo tiene? Y esto es muy importante. Un cálculo teórico no te permite saber otras cosas como si la batería debe llevar filtros o no debe llevar filtros porque el nivel de armónicos, desconoces el nivel de armónicos que hay en la instalación, o si la batería de condensadores tiene que ser con contactores o con tiristores. Normalmente cuando os encontráis con esta situación, evidentemente
es muy importante la experiencia que tenga uno y saber que en función de qué tipología de cargas haya en la instalación, ya considerar con filtros o sin filtros, por ejemplo, que puedan haber variadores, que puedan haber rectificadores, que pueda haber mucho componente electrónico que ya te haga intuir que esa batería que estás dimensionando tenga que ser con filtros. El problema es saber si tiene que ser con contactor o con tiristor. Entonces, si tenéis este problema y tenéis esta situación, normalmente yo no suelo complicarme y lo que hago es ir a tiristores. ¿Por qué? Porque con la de tiristores estoy garantizando que aunque haya una variabilidad de consumo de reactiva rápida, la cual desconozco, si la hay, los tiristores podrán actuar a esa variabilidad rápida y podrán conectar y desconectar de manera rápida los condensadores. ¿Ok? Segundo método de dimensionado, a través de factura eléctrica. O sea, ya es una instalación existente, ya tengo datos de la instalación, pero tengo datos a través de la factura eléctrica. ¿Cómo lo calculamos? Muy fácil. Lo que se hace es coger el consumo de reactiva total mensual y el consumo de activa total mensual. ¿Cómo calculamos el coseno de phi? Lo que hemos dicho antes, arco tangente del coseno. Y el coseno es la relación de dividir la energía reactiva entre la energía, la energía reactiva dividido entre la energía activa. Esto saldrá un número, tenéis que hacer inversa de tangente, os saldrá en la calculadora, os saldrá el ángulo y del ángulo pasáis directamente y le dais al botón coseno. Y os dirá el coseno de phi que tiene medio esa instalación. En este caso nos sale 0.89. Ahora, imaginaros que con una instalación de este tipo, que tiene una potencia contratada de 170 kilovatios y el coseno de phi inicial es de 0,895, imaginaros que queréis dimensionar una batería de condensadores a coseno de phi 1, ¿vale? ¿Cómo sería? Pues como hemos hablado antes, la diferencia de tangentes, la diferencia de cosenos, multiplicado por la potencia, en este caso contratada, que son 170, ¿vale? Sería 170 multiplicado por la resta de 0,498, que es el arcotangente del coseno de 0,895, menos 0. ¿Por qué? Porque el arcotangente del coseno de 1 es 0. Entonces, sería como multiplicar 170 por 0,498 y nos sale una batería de condensadores de 85 kilovatios. Insisto, esta sería otra manera, ¿vale? Digamos, a nivel de papel, de poder calcular la batería de condensadores. ¿Qué punto positivo tiene? Que aquí sí que conoces el consumo exacto de reactiva que tú tienes en la instalación, con lo cual puedes calcular de qué potencia debería ser tu batería de condensadores. ¿Cuál es el punto negativo? Pues tiene el mismo punto negativo que en el primer caso en el proyecto. Desconocemos el nivel de armónicos, desconocemos la variabilidad de cargas, con lo cual no podemos determinar, podemos saber que la batería por cálculo es de 85 kilovatios, pero no podemos saber si va a ser con filtros o sin filtros porque desconocemos el nivel de armónicos, o si va a ser con contactor o con tiristor porque desconocemos si la variabilidad de carga de curva de reactiva es muy rápida o es más o menos constante, ¿no? Entonces, yo hago otra tercera pregunta de la herramienta que nosotros tenemos en la web de Circutor, tenemos una herramienta que es el CRP, que te permite a través de las facturas calcular la batería de condensadores adecuada. Me pregunto, ¿es una buena herramienta para determinar la batería de condensadores? Para mí, para mi experiencia, sería que sí, siempre y cuando la batería, la instalación en la cual estoy calculando sea de una potencia contratada menor de 80 kilovatios y que la tipología de cargas que tenga no tenga componente electrónico. Porque de esa manera ya puedo considerar que la batería de condensadores que necesitaré en ese caso es una estándar con contactores, que es justamente lo que te calcula la herramienta CRP que tenemos en la web de Circutor. Tercer método,
y para mí el más importante y el más fidedigno, dimensionado mediante mediciones. Evidentemente, haciendo mediciones en una instalación, podemos conocer con exactitud la curva y consumos de máximos de reactiva, la curva y variación de carga, nivel de armónicos, si existe desequilibrio, etcétera, etcétera. Para todo ello, ¿cómo podemos medir? Nosotros en Circutor lo que tenemos es el MyEvox, ¿no? No sé si alguno de vosotros tiene el MyEvox, lo ha podido utilizar, tenéis algún analizador. Bueno, con el MyEvox, que es el nuevo analizador que tenemos de Circutor, hemos intentado cargarnos un tabú, ¿no? Un tabú en el sentido de pensar que un analizador de redes es complicado de interactuar con él, es complicado descargar las mediciones, de interpretarlas, etcétera, etcétera. Con el MyEvox nos hemos cargado eso. ¿Por qué? Porque con el MyEvox la programación es muy básica, es muy sencilla, es muy parecido a lo que sería una programación o a poder jugar con un móvil, ¿no? A través de una tablet, poder configurar, poder programar el MyEvox, etcétera, etcétera. Y segundo, si hacéis mediciones con MyEvox y podéis descargar, que también es muy sencillo descargar las mediciones, que sepáis que nosotros estamos aquí para ayudaros a interpretar las mediciones. Veréis al final de la presentación que os pondré un correo electrónico que es reactiva@circutor.com, ¿vale? En el cual podéis enviarnos vuestras mediciones y nosotros trabajamos con vosotros esas mediciones y determinamos la mejor solución de batería de condensadores para esa medición. Que sepáis que no estáis solos, os animo a que podáis utilizar el MyEvox. Veréis que es un equipo muy competente, además es conexión Wi-Fi, conexión 4G, ¿vale? Veréis que es muy competente y que nosotros desde Circutor os podemos ayudar a la interpretación de datos. A partir de aquí ya hemos visto de qué manera determinamos la batería de condensadores. Pero como habéis visto, la batería de condensadores hay bastantes soluciones en función de la tipología de instalación que tengo. Entonces, ¿cómo determinar la mejor solución a la hora de compensar? Punto 1, batería de condensadores. Es importante que sepáis, antes de ver los diferentes tipos de baterías de condensadores, que existen básicamente dos tipos de compensación. Una es la más habitual, la que conocéis todos, que es la compensación automática, es decir, instalar una batería de condensadores en cabecera de la instalación de tal manera que estáis, digamos, compensando toda la reactiva de todas las cargas de la instalación de cara a que el contador, que se supone que está en media tensión, deja de contar por la reactiva inductiva, ¿no? Es una sola batería, es la solución más económica, descargas el transformador principal, pero importante, al estar la batería en cabecera de la instalación, tú compensas la reactiva, pero toda la corriente reactiva que existe debido a las cargas que tienes en la instalación seguirá fluctuando por la instalación. Es decir, que cables, protecciones, etcétera, etcétera, seguirán sobresaturados en corriente reactiva, ¿vale? Con lo cual estaremos consiguiendo no penalizar por reactiva, pero sabemos que no seremos al 100% eficientes en nuestra instalación. ¿Qué ocurre en estos casos? Que hay que buscar un equilibrio entre la opción más que nos pueda garantizar no penalizar y que sea la más económica o la más amortizable posible. Y siempre, como sabéis, prácticamente el 90-95% de las instalaciones, no solo en España, sino en Europa, están compensadas con una batería de condensadores automática en cabecera, ¿no? También es importante que sepáis que hay otro tipo de compensación, que es la compensación individual, ¿vale? La compensación individual, como podéis ver en el diagrama, pues es instalar una compensación de reactiva a cada una de las cargas de manera individual. Es técnicamente y a nivel de eficiencia energética mucho mejor porque ya estás eliminando la parte de corriente reactiva desde el núcleo de la carga y haces que el resto de la instalación funcione de manera más eficiente, ¿vale?
y es una solución normalmente aplicable a lo que serían bombas, compresores, ventiladores y, como bien conocéis la mayoría, para compensar la parte de pérdida de los transformadores de potencia, ¿no? Entonces, dejadme que entre en lo que sería la famosa compensación fija del transformador de potencia, ¿vale? Y deciros que a día de hoy y de cara a un futuro, como he dicho, muy próximo, que es la parte de penalización de capacitiva, vosotros sabéis que hay instalaciones que están compensadas fijamente para el transformador de potencia y el condensador, digamos que está súper mega sobredimensionado. Entonces, eso es un peligro, porque imaginaros una instalación la cual esté en vacío, que esté inyectando ese condensador que se supone que está sobrecompensando, con lo cual estaréis penalizando de capacitiva. ¿Con esto qué quiero decir? Que a partir de ahora tenemos que ser mucho más finos a la hora de determinar qué compensación fija le tengo que poner a la instalación. Ahora ya no vale el famoso, pues le pongo el 5%, pues le pongo el 6%, pues le pongo el 7%. No, no, no. No, hasta ahora ha valido, pues porque no se penalizaba por capacitiva. Pero ahora tenemos que ajustarlo mucho más porque sabemos que hay en uno de los periodos que podemos penalizar por capacitiva. Y si ese transformador está en vacío, puede llegar que si el condensador está sobredimensionado, que esté sobrecompensando y penalicemos. Entonces, ¿cómo podemos calcular el condensador aproximadamente más adecuado en cada caso? Dependiendo. Si cojo el ejemplo de que quiero poner una compensación para el transformador cuando el transformador trabaje en vacío, según la fórmula tengo que calcular un coeficiente de los kVA de ese transformador, 630, 800, 1000, 1600 kVA, multiplicado por un factor que es 0,015. Y de ahí extraeremos la potencia del condensador fijo que necesito para compensar las pérdidas del transformador cuando el transformador esté en fijo. Otro ejemplo es cuando imaginemos sea una instalación que trabaja las 24 horas y que realmente ese transformador sabemos que está dando el 60% o está a un 60% de carga de la instalación. ¿Cómo lo calcularemos? Pues con esta fórmula. Serían los 800 kVA multiplicado por ese factor y después dividiendo la parte de 480 dividido 800. ¿Por qué 480? 480 es el 60% de los 800 kVA de la instalación. Todo esto calculado, según esta fórmula, nos resultaría un condensador de 27,5 kilobares, ¿vale? Entonces, esta sería, digamos, las dos situaciones en la cual deberíamos calcular el compensador fija de una manera mucho más ajustada para no tener sorpresas luego en poder penalizar por capacitiva. ¿De acuerdo? Bueno, hemos visto la parte de compensación fija en los transformadores. Vamos a ver qué tipos de baterías de condensadores tenemos. Prácticamente lo hemos estado comentando durante toda la presentación. Por un lado tenemos si la variabilidad de la curva de reactiva es más o menos constante o suave, lo que necesitamos es batería de condensadores con contactores sin filtros. Si la variabilidad de carga es rápida, es decir, la variación de consumo es más del 30% de la carga máxima en un tiempo menor de 20 segundos, lo que necesitaremos ya es una maniobra por tiristores, con lo cual utilizaremos las baterías de condensadores con tiristores gamma, Optim MSC y Optim EMK. En cambio, si la variabilidad de carga es mínima, constante más o menos, y el nivel de armónicos es alto, ¿qué es para nosotros alto? Para nosotros alto es tener unos armónicos en tensión del 2%, por encima del 2% y en corriente del 20%. Cuando se dé los dos casos, o uno o el otro, deberemos utilizar banco de condensadores con maniobra por contactores y filtro de rechazo, la gama Optim FR Plug and Play. Si en cambio la variabilidad es rápida y tengo un nivel de armónicos alto, utilizaré banco de condensadores con tiristores y con filtros de rechazo gama Optim FR. Aquí me detengo un poco e intento explicaros rápidamente
la sintonización del filtro. Estamos hablando de baterías con filtros cuando el nivel de armónico es alto. Vale, pero ese filtro, ¿de cuánto tiene que ser? ¿De qué dimensionamiento es? Etcétera, ¿no? Como podéis ver, hay una gráfica, ¿vale? En la cual te indica la frecuencia, digamos, de trabajo, ¿no? Normalmente, en la industria, y si miráis la tarifa de circuitor, veréis la gama Optime FRE, son filtros que están sintonizados a 189 hercios. ¿Por qué? Si veis la fórmula de la derecha, la frecuencia de resonancia FR es 1 partido 2pi LC. ¿Cuál es nuestro objetivo? Controlar tanto el condensador, la C, como el filtro, la L. Entonces necesitamos, para que no entre en resonancia y amplifiquen armónicos, que el dimensionamiento o la desintonización de los filtros que yo ponga en el banco de condensadores esté alejado, en este caso, del quinto armónico. La frecuencia, digamos, la frecuencia de trabajo cuando yo tengo cargas que generan quinto armónico, que es el más habitual en una instalación, es a 250 hercios. ¿Cuál es mi objetivo? Intentar desintonizar, alejarme de esa sintonización para que la LC pueda trabajar como filtro de rechazo, que pueda no solo compensar el condensador, la reactiva existente, sino que además no entre en resonancia y la corriente armónica actúe o deteriore el condensador, ¿no? Que sepáis que esto sería 7%, ¿vale? Se le llama P7% a 189 hercios. Este es para quinto armónico, insisto, es el más habitual en las instalaciones, pero que sepáis que también otro habitual es el tercer armónico, que es el que genera no las cargas trifásicas como en el quinto, sino que lo generan las cargas monofásicas con componente electrónico. Estas son sintonizadas a 134 hercios porque la frecuencia de trabajo en el tercer armónico es a 180 hercios. Importante recordar esto. Las baterías de condensadores con filtros no reducen el nivel de armónicos inicial que tengo en la instalación. Lo que hace es proteger a la batería de condensadores y que no genere lo que he dicho antes, esa amplificación de armónicos que suba esos armónicos mucho más y pueda tener problemas no solo en los condensadores, sino también en todos los elementos de mi instalación, cableado, protecciones, etcétera, etcétera. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Una batería de condensadores no reduce armónicos, sino que protege de los armónicos al condensador de la batería. A partir de aquí, ¿cómo determinar? Ya sabemos que una solución para determinar la compensación de energía reactiva inductiva es una batería de condensadores como toda la vida. A partir de aquí, ¿cómo determino la mejor solución para compensar no solo la inductiva, sino también la capacitiva que me van a penalizar en un futuro? Es indispensable, si tengo una batería de condensadores, realizar modificaciones en los equipos, en las baterías que tenga. ¿Por qué? Porque una cosa importante que debo tener en cuenta en las baterías de condensadores es que la composición de condensadores tiene que intentar ser lo más fina posible. Ya no vale poner baterías de condensadores con todos los pasos igual. Tenemos que intentar ajustar y minimizar, ¿vale? El dimensionamiento excesivo de los condensadores. Hay que hacerlo lo más fino posible, ¿vale? Y evidentemente adecuar esos equipos que vayan a ser instalados de hoy en adelante. Por eso es obligatorio, ¿qué es obligatorio tener en una batería de condensadores que quieres controlar la inductiva y la capacitiva? Por un lado, necesitas que la reactiva sea más precisa, como acabo de decir, y que es 100% necesario controlar el consumo de reactiva a través de las tres fases. Sabéis que hay baterías de condensadores que siempre han funcionado con lo que se llama medidas monofásicas, es decir, un solo transformador. Y normalmente poníamos el transformador en la fase más cargada. ¿Por qué? Porque aunque nos pasáramos de capacitiva, pues como no pagamos por capacitiva, pues no era ningún problema. ¿Cuál es el problema ahora? Que sí se va a penalizar por capacitiva en el periodo 6. Con lo cual, ya no vale poner un solo transformador y en la fase más cargada, sino que tenemos que controlar las tres. Para eso nosotros
tenemos el regulador Smart trifásico, ¿vale? Que es medida, tienes posibilidad de poder medir en monofásica, pero sobre todo está pensado para eso, para hacer medida trifásica, es decir, control del consumo de reactiva en las 3 fases. Compensa, pero también tiene una parte de medición y de protección. ¿Por qué? Porque en el momento que yo instalo una batería de condensadores con un regulador con medida trifásica, como es este caso, no solo es un regulador de reactiva, sino que se convierte también en un potente analizador de redes que te puede dar hasta 250 variables eléctricas. Es decir, que imaginaros, si ponéis la batería de condensadores en cabecera de la instalación, el regulador os puede hacer de regulador de reactiva, pero también de analizador general de vuestra instalación. Primera solución. Sabemos que necesitamos batería de condensadores con el Smart trifásico, pero ¿cómo podemos complementar eso a un sistema anticapacitiva? ¿Cómo convertimos una batería de condensadores en una batería que no solo te ayude a no penalizar por inductiva, sino por capacitiva también? Pues el sistema anticapacitiva está formado por el cómputer Smart, que mide sobre las 3 fases, y con 2 cosenos de phi objetivos. ¿Por qué? Porque como podéis intuir, si yo tengo una instalación de contrato de 6 periodos, del periodo 1 al periodo 5, deberé moverme por un coseno de phi inductivo por encima de 0,95 para no penalizar. Pero es que cuando ya pase las 12 de la noche o sea festivo, tengo que cambiar al segundo coseno de phi para no penalizar por capacitiva, ¿vale? Entonces, este cómputer incorpora un ciclo de histéresis que minimiza el número de maniobras y evita la inyección de capacitiva a la red. Con lo cual, estamos consiguiendo 2 cosas. Por un lado, durante el día no penalizar por inductiva, y cuando llega la noche o cuando llega el fin de semana, se acomoda con el otro coseno de phi y no inyecta, no sobrecompensa capacitiva y evitamos penalizaciones por capacitiva, ¿vale? Ese cambio de coseno de phi lo hace de forma automática según en el periodo que nos encontremos, como he dicho antes, del 1 al 5 estará en el coseno de phi objetivo 1 y cuando llegue la medianoche, ¡pum!, automáticamente él cambiará, ¿vale? Al estar calendarizado internamente, cambiará al coseno de phi 2 para evitar penalización por capacitiva. Otra solución para no inyectar capacitiva a la red, tanto capacitiva como inductiva en este caso, sería el generador estático de reactiva SVG. ¿Qué es el generador estático SVG? Pues evita penalizaciones de inductiva capacitiva. Es un equipo que también tiene medición por 3 fases y lo que hace es inyectar a tiempo real y por fase la reactiva inductiva o la reactiva capacitiva que estés consumiendo en ese momento. ¿De acuerdo? Con lo cual, además es una compensación instantánea, muy rápida, de menos de 20 milisegundos. Estamos hablando de un sistema con puentes de IGBTs, ¿vale? Importantísimo, es impasible al nivel de armónicos que tenga en la instalación. Hasta ahora con las baterías de condensadores teníamos que tener en cuenta el nivel de armónicos y en función del nivel de armónicos que fuera con filtros o sin filtros. Ahora nos da igual, con el SVG nos da igual el nivel de armónicos que haya, porque es impasible. No genera transitorios e importantísimo, mínimo mantenimiento. Una batería de condensadores, como bien sabéis, necesita un mínimo mantenimiento cada 6 meses, un año. Aquí prácticamente no necesitan mantenimiento, con lo cual la parte de mantenimiento también la estamos ganando, ¿no? ¿Cómo funciona un SVG? Muy fácil. Tenéis el lado de carga a la derecha, la parte del transformador a la izquierda. Esa carga la leemos, el SVG la lee y lo que hace es inyectar una corriente opuesta a la corriente reactiva inductiva o capacitiva que está leyendo, de tal manera que hace que de cara a red, de cara al transformador, de cara a contador, tanto la inductiva que estemos consumiendo, la capacitiva que estemos consumiendo en ese momento, quede totalmente compensada. El funcionamiento es exactamente igual que una batería de condensadores, con la diferencia de que aquí no tenemos que preocuparnos de si debe llevar filtros o no.
¿vale? Y no nos tenemos que preocupar si tiene que llevar contactores o no, porque ya el propio sistema es impasible a armónicos y a la variación de carga si es rápida o si es lenta. Y bueno, en principio, hasta aquí mi charla. Recordaros, como pone aquí, que cualquier duda que tengáis, cualquier medición que hagáis con vuestro MyEvox, con vuestro analizador, no os sintáis seguros, no sabéis cómo interpretarlo, podéis enviarlo a esta dirección de correo, ¿vale? Y bueno, quedo a vuestra disposición, soy yo mismo el que va gestionando esta cuenta, esta dirección de correo, y quedo a vuestra disposición para cualquier consulta, duda que podáis tener.